Suances tiene un gran número de lugares de interés para el amante de la naturaleza debido a la gran accesibilidad y las facilidades de observación que presenta el litoral. El paraje costero se caracteriza con la presencia de acantilados únicamente interrumpidos por la ría San Martín. Existe un buen ecosistema que sirve de refugio esporádico a las aves migratorias, lo que nos brinda la oportunidad, sobre todo en época invernal, de poder observar especies que no son frecuentes en Cantabria y que dan un valor ornitológico. La vegetación está constituida en las zonas de marisma por comunidades amantes de la sal, carrizo, junco marino, salvio, verdolaga marina, entre otros, que forman praderas permanentes. El Real Palacio de la Magdalena es un edificio situado en la península de la Magdalena frente a la isla de Mouro, en la ciudad de Santander, y que fue construido entre 1909 y 1911 por suscripción popular para albergar a la familia real española. Obra de los arquitectos Javier González de Riancho y Gonzalo Bringas, se enclava en el lugar donde estuvo el antiguo fortín de San Salvador de Jano, que protegía la entrada de la bahía. Costó 700.000 pesetas de 1912 y fue sufragado por el ayuntamiento y un gran número de familias lugareñas que desempeñaron un laborioso micromecenazgo, como las 100.000 pesetas de la Sociedad del Sardinero o las 1.000 pesetas de la familia Botín. Los problemas financieros para poder costear la obra hicieron que la comisión ejecutiva llegase incluso a comprar lotería de Navidad para probar suerte sin éxito. Fue amueblado en 1913, pasando de inmediato a ser residencia de verano del rey Alfonso XIII y su familia, quienes lo ocuparon regularmente hasta la proclamación de la Segunda República. En 1914 fueron proyectadas las caballerizas por González de Riancho, las cuales emulan a un poblado inglés medieval con tejados puntiagudos de vertientes pronunciadas, entremados de madera vista, etc. La playa de Fuentes de la Cruz es un gran arenal de largo por 40 de ancho que llega hasta la isla de Santa y está separada de ella por un pequeño Sí, después cada uno va buscando lo que más le gusta y lo que mejor le viene. Para todas. Entonces vamos a ir a ese al corazón de la comarca de Liébana, ahí que está, pues esto escondida entre todos. corazón de la comarca de Liébana encontramos este lugar escogido por Toribio de Palencia y unos pocos monjes en el siglo VI para vivir entregadas a la oración y a la vida comunitaria bajo la guía de una. Sigue las directrices del gótico monástico de influencia cisterciense, con la claridad de líneas y de espacios y la sobriedad decorativa que caracteriza la arquitectura de la Orden de San Bernardo. Arriba normalmente tenéis también, suelen haber cabras, unas cabras negras con unos buenos cuernos que andan por allí, bueno, haciendo las suyas. No sé si llevan comida, pero no se les ocurre darles nada de comida. No las. Estamos llegando a Fuente D. Es un pueblo de Cantabria. Su circo glaciar, poblado de hayedos y en el cual nace el río Deva, es un punto de interés geomorfológico. El lugar posee un teleférico que salva un desnivel de 753 metros con una longitud de cable de 1840 metros. A la estación superior del teleférico se le llama El Cable.
Allí existe un mirador sobre el valle. El trayecto se realiza en poco más de 3 minutos y medio. Creo que lo de los 3 minutos y medio es un error, porque yo recuerdo que estuvimos bastante rato metidos en la cabina. De aquí arriba se pueden tomar diferentes caminos de senderismo de mayor o menor dificultad y de duración variable. Las vistas son sencillamente espectaculares. Potes es un municipio de España perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Está situado en el centro de la comarca de Liébana, de la cual es capital. Tiene una población de 1.336 habitantes. Potes es un territorio llano rodeado de montañas donde se desarrollaron luchas medievales las poderosas casas de los Mendoza y los Manrique. Potes es conocida como Villa de los Puentes, de ahí su nombre, y de las Torres. De manera especial destacan la del Infantado, hoy sede de exposiciones, y la del Orejón de la Lama, ambas del siglo XV. El conjunto de barrios de la parte antigua conserva un gran sabor popular y mucho encanto. Sus callejuelas y caserones, la mayoría con blasones, ayudan al visitante a imaginar tiempos pasados repletos de historia. Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de Potes y de toda la comarca es el gastronómico. La villa cuenta con un buen número de restaurantes de todos los estilos y categorías en los que se puede degustar gran variedad de platos. Yeah. Hello, Kurt. How are you? We are in Potes. Potes is a small village in the north of Spain, in Cantabria, and this village has a lot of old buildings, keeps old buildings until now. Now we are I give you a panoramic of the small village. Thank you for both of you.
El río Deva es un río del norte de España, de la cornisa cantábrica, que discurre por Cantabria y el Principado de Asturias. Su nacimiento se encuentra en Fuente de Cantabria, resultado de múltiples arroyos procedentes del deshielo, y desemboca en el mar Cantábrico en la ría de Tina Mayor, la cual marca el límite entre el Principado de Asturias y la Comunidad de Cantabria. El nombre se origina en la diosa celta Deva, común a otros pueblos celtas. Vale. La plaza del Capitán Palacios, en la localidad de Potes, a la cual los lugareños le denominan la plaza, es el centro neurálgico y comercial de esta villa. En mitad de ella se erige un pintoresco templete que, durante las numerosas celebraciones que nos ofrece este pueblo, podemos disfrutar de conciertos y actuaciones diversas. Frente al templete tenemos los soportales, ocupados por numerosos comercios especializados en productos de la tierra, tiendas de regalos, restaurantes, bares y comercios varios. La iglesia de Santa María del Puerto, de la localidad de Santoña, es un templo de estilo románico de la primera mitad del siglo XIII. El templo fue parte de un monasterio de benedictinos, probablemente erigido en el siglo VIII, en época de repoblación de la zona. Su origen es legendario. Se cuenta que la iglesia fue fundada por Santiago Apóstol cuando estuvo en España en el año 37, con categoría de catedral, y que consagró a Arcadio, que más tarde fue San Arcadio, como obispo. Después, en el siglo VIII, es cuando los benedictinos fundarían el monasterio en el mismo. Se trata de un edificio de modelo borgoñón de 3 naves. Los pilares que sustentan las naves son de núcleo circular, aunque se conservan algunas columnas del templo puramente románico. Portada principal: 4 arquivoltas con decoración de sierra en los corceles. Esta decoración es simbología de los rayos solares, es decir, del cielo. Es por tanto la puerta del cielo. En los capiteles de las columnas pueden verse esculpidos unos pajarillos picando brotes vegetales que son simbología de las almas cristianas. Paseo marítimo o paseo Pereda mide unos 4,77 kilómetros y si se quiere pasear con tranquilidad, este es el paseo Pereda. Es muy largo, amplio y muy cuidado, con unas vistas directas a Laredo, y desde donde se puede embarcar en barco para ver el faro de Carballo, además de los monumentos a Juan de la Cosa y Santa María. El incendio de 1941 no afectó a esta vía céntrica, por lo que es una de las más antiguas de la ciudad. Forma un conjunto de edificaciones que van desde fines del siglo XVIII a principios del siglo XX. Hace unos años fue declarado conjunto histórico-artístico. En el siglo XIX, lo que hoy es el Paseo de Pereda, en muelles mercantiles y los bajos de los edificios eran ocupados por almacenes, navieros y comerciantes. En el Paseo de Pereda se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos y bellos de la ciudad, como el Palacio de la Compañía Transatlántica Española, destinado en el siglo XIX a hotel, aunque su destino inicial no llegaría a producirse nunca. Cabe destacar también el edificio que se destina a sede central del Banco Santander, obra del arquitecto Javier González de Riancho, con popular arco sobre la calle del Martillo y coronado con esculturas de Blanes. Fue construido sobre 1940. El conjunto monumental de Castro Urdiales, también conocido como Puebla Vieja, tiene origen medieval y se encuentra a orillas del mar. Fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1978 debido a su rico patrimonio, que está formado por diversos monumentos. La iglesia de Santa María de la Asunción es de estilo gótico, construida bajo la protección del rey Alfonso VIII de Castilla en el siglo XIII, aunque se finalizó en el siglo XV. Es un templo de planta basilical formada por 3 naves. En el interior se pueden observar las imágenes de la Virgen Blanca y del Cristo Yacente y las 3 tallas góticas de los Reyes Magos. Fue declarado Monumento Nacional en el año 1931, dando las características propias del estilo gótico: amplias naves, elevadas bóvedas, arbotantes y contrafuertes que soportan el peso del edificio. La iglesia de Santa María de la Asunción es un templo religioso de culto católico bajo la advocación de Santa María de la Asunción. Pertenece a la parroquia de Castro Urdiales del Obispado de Santander. El castillo de Santa Ana, también citado en ocasiones como Castillo Faro de Santa Ana, es una fortaleza situada sobre un promontorio rocoso en Castro Urdiales, en una península donde también está la iglesia fortificada de Santa María de la Asunción,
las ruinas de otra iglesia anterior, la de San Pedro, del siglo XII, y la ermita de Santa Ana, construida a modo de atalaya unida al castillo mediante un puente. El conjunto posee muy buenas vistas al mar, al puerto y al pueblo. Dentro del recinto se construyó un faro en 1853, cuya maquinaria ocupó la capilla. Se trata de uno de los castillos mejor conservados del norte de España. Planta pentagonal con torreones cilíndricos esquineros de 15 metros de altura que protegen un recinto rectangular de 22,7 por 12,35 metros. Dentro de este, a su vez, hay un salón de 17 por 7 cubierto con una bóveda de cañón. Uno de los cilindros es en realidad la cubrición de un espacio triangular que avanza desde el rectángulo interior hacia la villa, mientras que los otros 4 actúan de contrafuertes de la bóveda del espacio habitable. Otra defensa almenada y más baja es visible en la parte del faro. Carece por completo de huecos, de modo que la defensa solo podía hacerse desde las torres. La fábrica es de piedras ciclópeas tomadas con cal. El castillo, así como la ciudadela, estuvo protegido por una muralla de entre 6 y 7 metros de altura que conserva un pequeño lienzo muy deteriorado con las almenas y merilones originales. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Está situada en la plaza del Ayuntamiento o Plaza de España. Es un edificio del siglo XVI que ha sido restaurado en numerosas ocasiones. Santillana del Mar. Se la conoce popularmente con el sobrenombre de la Villa de las Tres Mentiras, puesto que según el dicho popular ni es santa, ni llana, ni tiene mar. No tiene mar la villa, aunque su municipio sí lo tiene. La villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889. En sus inmediaciones se encuentra la Cueva de Altamira, protegida como Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los pueblos más turísticos y más visitados de Cantabria, siendo una parada imprescindible para los turistas que visitan la región. Esto ha hecho que gran parte de la actividad de los habitantes del municipio vivan de la actividad turística, especialmente de la hostelería, los alojamientos rurales y las tiendas de productos típicos. La villa de Santillana del Mar es toda ella conjunto histórico-artístico por decreto del 27 de julio del 43. El casco del Águila y la Parra o del Águila y de la Parra están junto al ayuntamiento en la misma plaza. Son dos edificios distintos adosados. La casa de la Parra se llama así porque tuvo una gran parra en la fachada. Es una edificación gótica de principios del siglo XVI. La casa del Águila de las Estradas del siglo XVII. Luce el blasón de Estrada y Tagle en su fachada. Ayuntamiento, situado en la plaza Ramón Pelayo, es un palacio barroco. Es notable su balconada de hierro. De Don Borja está en la plaza de Ramón y Pelayo y es del siglo XV o del siglo XVI. Torre del Merino o la Torrones está situada en la antigua plaza del mercado hoy de Ramón y Pelayo. Se trata de una torre del siglo XIV rematada por almenas. Se le llama así por ser el lugar en que moraba el merino, funcionario que representaba al rey. Esta ciudad está cerrada al tráfico, pero no para los Ferrari, que aparcan directamente en la puerta del hotel. Como siempre, hay diferencias entre unos y otros.
de la archiduquesa o de los abades. Es un edificio que se encuentra a la izquierda de la colegiata, casona de finales del siglo XVII. Perteneció a la familia Barreda Bracho. Los escudos de la fachada son modernos, obra de Jesús Otero. Colegiata de Santa Juliana. Se encuentra al final de las dos calles del pueblo. Es una colegiata de estilo románico erigida en su mayor parte a mediados del siglo XII, reedificada por la familia Polanco en el primer tercio del siglo XVI, con añadidos de siglos posteriores como el camarín, hoy desaparecido, la sacristía, la sala capitular y el Hospital de la Misericordia, y el coro bajo, monumento protegido por el Real Orden del 12 de marzo de 1889. Fue el primer monumento cántabro que obtuvo este reconocimiento. Está construido en piedra de sillería arenisca. Tiene planta basilical y tres naves que se rematan en ábsides semicirculares. Es una estructura que sigue el modelo del románico del Camino de Santiago, en particular de Fromista. La parte más destacada del conjunto es el claustro de finales del siglo XIII, en particular por sus 42 capiteles románicos. La joven Juliana de Nicomedia fue martirizada en Asia Menor durante las persecuciones emprendidas por el emperador Diocleciano a finales del siglo III, y sus restos traídos en el siglo IX a este lugar del reino de Asturias por algunos monjes peregrinos. En época del rey de Asturias Alfonso III, los documentos lo sitúan en el año 870, se construyó una ermita bajo la advocación de la santa donde custodiar y venerar sus reliquias, y luego un cenobio que prosperó bajo la protección de la nobleza local. Fue el rey Fernando I de Castilla en 1045 quien le dio el impulso definitivo por otorgamiento de importantes privilegios, uno de los cuales consistió en poner bajo soberanía de su abad la villa y sus posesiones. El templo primitivo fue sustituido en época románica por el que con diversos añadidos y reformas se ha conservado hasta hoy, que data del siglo XIII. En sus orígenes constituyó un monasterio benedictino, pero en el siglo XI adquirió el rango de colegiata por una comunidad de canónigos de San Agustín. A partir de entonces, respaldado por ayuda nobiliar, pasa a ser el templo más importante de Cantabria. El esquema constructivo responde al de una iglesia de 3 naves de 4 tramos y transepto, 3 ábsides semicirculares, una torre cilíndrica y cimborrio sobre el crucero. De Belardo de las Arenas se encuentra en la Plaza de Arenas. Es un edificio de transición del gótico al renacimiento, del siglo XV. Es de mayor anchura que las laterales, igual a la del transepto, porque el crucero presenta planta cuadrada. Los brazos del transepto no sobresalen de los muros laterales, de forma que no se aprecian al exterior. Las cabeceras de las 3 naves están constituidas por sendos ábsides semicirculares escalonados. A los pies de la nave principal se levanta una torre campanario de planta cuadrada que al exterior es de similar aspecto que la que se yergue sobre el crucero, dando una imagen de simetría a quien observa la iglesia desde la fachada meridional. En el aspecto formal y decorativo hay que mencionar la existencia de una portada principal abierta en el lateral sur que permite el acceso desde la plaza y otra en el muro norte que comunica la iglesia con el claustro. Como remate de la primera se dispuso en época posterior un frontón triangular de aire renacentista, reemplazando el alero románico originario sobre canecillos. Muestra una hornacina que contiene la imagen de Santa Juliana en actitud de someter al demonio. Tampoco es original la galería de 15 arcos que corre por la parte superior del lienzo sur. El abocinamiento de la portada está formado por arquivoltas adoveladas lisas. Por encima se alinean una serie de figuras humanas bastante deterioradas, destacando en el centro una mandorla sostenida por 4 ángeles en la que se enmarca un pantocrator sedente. La cubrición de las naves se efectúa mediante bóvedas de crucería, la de los brazos del transepto mediante bóvedas de cañón, los ábsides. Oye, lo tienes en vídeo, macho. Lo tienes en vídeo. Hombre, que no. Mira. ¡Hala, un primer plano! Es que no se te ocurra, pero quítalo.
infinito pescando. Fíjate, ¿hasta dónde llega ya? Mira, mira. El puente mayor de Liérnages, erróneamente llamado Puente Romano, está situada en esa localidad cántabra en España. Fue diseñado por Bartolomé de Hermosa en 1587, siendo inaugurado en 1606. En Liérnages había una pareja que tenía 4 hijos. Después del fallecimiento de este, la viuda mandó a su hijo llamado Francisco a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Estando en Bilbao, Francisco se fue a nadar al día antes de la festividad de San Juan en el año 1674 con unos amigos. Cuando fue arrastrado por la corriente, desapareció y no se volvió a saber nada más de él. Solo 5 años después, en 1679, se afirmó que había aparecido en la costa de Dinamarca, poco después en el Canal de la Mancha y en las costas de Andalucía. En Cádiz, unos pescadores afirmaron ver un ser acuático con apariencia humana que desapareció rápidamente. Estas apariciones se repitieron constantemente hasta que se lograron atrapar a la criatura utilizando trozos de pan y unas redes. Una vez capturado, pudieron constatar que se trataba de un hombre con escamas. Entonces fue llevado al convento de San Francisco, donde fue interrogado para saber de quién se trataba, y al cabo de un tiempo consiguió tartamudear la palabra Liérganes. Nadie sabía qué significaba, hasta que una persona de la montaña que estaba trabajando en Cádiz comentó que en la montaña había un pueblo que se llamaba así. También Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, confirmó dicha afirmación, ya que él era de allí. A continuación llegó la noticia a Liérganes para averiguar si había pasado algo extraño en los últimos años, y desde Liérganes respondieron que únicamente se había registrado la desaparición de Francisco de la Vega 5 años atrás. Entonces Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco hasta Liérnages para comprobar si era cierto que era de allí, y a la altura del monte de la Dehesa, Francisco se adelantó y fue directamente hasta la casa de María del Casal, que rápidamente lo reconoció como su hijo. Ya en casa de su madre, Francisco vivió tranquilo sin mostrar ningún interés por nada. Iba descalzo y a veces desnudo y no hablaba apenas. A veces estaba varios días sin comer, pero no mostraba entusiasmo por nada. Se dedicaba a llevar cartas a poblaciones vecinas e incluso a Santander, donde llegó en una ocasión tras haber nadado desde Pedreña, entregando la carta mojada. Después de 9 años en casa de su madre, desapareció en el mar sin volverse a saber nada sobre él.